La niña de sus ojos. De Antonio Díaz Villamil. Capítulo sexto. Como se lo había dicho Rosario a su amiga, el más interesado en que Domi fuera a la casa era Ramiro. Lo que se comprobó desde el primer momento con la indisimulable satisfacción que el joven sintió al ver a la ex colegiala. Al tomar la cena, en el elegante comedor de la familia, Ramiro colocóse al lado de Domi para atenderla esmeradamente, tratando de adivinar sus menores deseos. Ramiro estaba deslumbrado de la belleza de la muchacha. Esta, dejando por primera vez el uniforme escolar, se había vestido para la mesa con uno de los variados trajes importados que sus padres le habían enviado para su salida. Ahora, el uniforme, que parecía haber sido ideado a propósito para esconder las bellas líneas del cuerpo femenino y juvenil y estandarizar la silueta de las chicas esbeltas lo mismo que las poco garbosas, había dejado el campo a un lindo y sencillo traje confeccionado en un modelo que, adaptándose plásticamente al cuerpo de la jovencita, hacía resaltar sus graciosas y juveniles formas. Y, en verdad que Domi se había puesto deliciosamente atractiva. Su belleza auténticamente criolla contrastaba, sin ceder ventaja, con la aristocrática belleza de Rosario. En tanto que ésta tenía el cutis blanco, los ojos pardos y el cabello castaño y claro y un perfil de rasgos finos, Domi tenía la tez trigueña, los ojos negrísimos, los cabellos negros y ondeados y en el perfil de su cara, bajo una naricilla un tanto chata pero graciosa, sus labios algo gruesos pero frescos y jugosos le daban un encanto de sensual predisposición. A pesar de que Domi fue tratada en aquella casa con el afecto de siempre por la familia de su amiga, en esa ocasión no estaba del todo contenta. Tenía una espina que la dañaba el espíritu. Cada nueva demostración de cariño que recibía de Ramiro era para ella el origen de un nuevo desasosiego. Después de sonreír o contestar a media voz alguna velada galantería de su amigo, Domi miraba inmediatamente a Rosario, llena de zozobra, temiendo ver en su rostro un gesto de reproche. Esperaba a cada instante que de los labios de su condiscípula saliera la revelación de su obscuro origen que echara a tierra la risueña y feliz belleza de su amor. Rosario, por su parte, generosa y noble como nunca, ni con el más leve síntoma dio a entender que le disgustase la asiduidad cariñosa de su hermano para con su amiga. Con todo, aquella noche, en su cama, Domi reflexionó concienzudamente sobre su situación en esa casa. Desde luego, se propuso abreviarlo lo más posible y luego, resuelta a sacrificar su sincero amor, hizo el propósito de mostrarse cortés pero fría e indiferente con Ramiro. De esa manera, a su juicio, obtendría dos objetivos. Primero, ir arrancando lentamente, a fin de que la violencia no le lastimara mucho, esa loca ilusión de haber tejido un idilio tan encontrado con los convencionalismos sociales, y, segundo, demostrar a su amiga Rosario que ella no sería tan osada para abusar de la gentil hospitalidad de esa familia para aprovecharla veradamente en afianzar su anhelo amoroso. Haciendo mentalmente un solemne voto de cumplir decididamente estos dos propósitos, se levantó a la mañana siguiente. El día era tan hermoso que las dos muchachas, a iniciativa de Ramiro, convinieron durante el desayuno en salir a dar un paseo por el campo hacia la región de Calacoto. Invitados también los papás, se excusaron por tener en ese día que realizar ciertas gestiones relacionadas con sus haciendas. Al final, decidieron los tres jóvenes ir a tomar el almuerzo en el pintoresco vallecito de Paica. En pocos momentos Rosario tomó del surtido repostero de la casa lo todo necesario para el menú de la fiesta campestre. Después de colocar unas cestas bien provistas en el maletín del carro, Ramiro tomó el volante. Iba a su lado Domi y enseguida Rosario. En un par de minutos llegaron al prado que en aquella hora matinal se bañaba de un sol radiante. Allí estaban ya de paseo muchas chiquillas, cuyos trajes claros de verano hacían agradable contraste junto a los verdes macizos de ligustros esmeradamente recortados. Casi todas las muchachas eran colegialas que, anhelosas de libertad y de aire libre, se habían apresurado a aprovechar los primeros días de sus vacaciones para darse cita en las amplias y soleadas veredas centrales del mejor paseo de la ciudad. Junto a las chiquillas, algunos jovenzuelos acicaladitos y engominados, formaban grupos o parejas con las amiguitas, discurriendo alegremente en idas y venidas a lo largo del paseo. Desde varios grupos que nuestros amigos distinguieron, se levantaron manos juveniles en mímica de cordial saludo hacia el automóvil que iba recorriendo lentamente la calzada. Cuando ya iban a terminar su recorrido por el Prado, casi al dar la curva de la Plaza del Estudiante, un grupo de dos chiquillas y sus dos respectivos galancetes, a la vista del carro de Ramiro extremó sus alardes de saludo. Las dos muchachas eran Celia y Ercilia Alcazaba.
Al principio solo habían alcanzado a reconocer a Ramiro y para él fueron sus más significativas sonrisas y demostraciones. Pero, en cuanto notaron que al lado de este iba, nada menos que la odiada Domi, quedaron de golpe presas de un asombro desagradable. Felizmente el carro viró tan a tiempo que ni Domi ni Ramiro pudieron darse cuenta del brusco cambio de actitud de las alcazaba. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con Rosario, la que tuvo tiempo para volver la cabeza y comprobar el disgusto en que quedaron sumidas las dos hermanas. Rosario estaba en el secreto. Además, con su fino tacto femenino había barruntado desde hacía tiempo los inútiles afanes de Ercilia para ganarse exclusivamente la simpatía de su hermano Ramiro. Ahí van las primas Alcazaba, dijo Ramiro, cuando después de vencer la curva del monumento a Sucre enfrentaron por la avenida 6 de agosto. ¿Eran ellas? Preguntó Domi, que, por estar abstraída en sus pensamientos, no había alcanzado a verlas y, luego, comentó con sincero elogio. Son muy simpáticas, ¿verdad? ¿Tú lo crees así? Se apresuró a responder Rosario, a quien le causó pena que su amiga estuviera tan ignorante y errada en su concepto, precisamente con esas cuyos chismes y maldad le habían hecho tanto daño. Quién sabe, un poco alocadas. Pero en el fondo me parecen muy buenas muchachas, añadió Domi. ¿Y, a ti, Ramiro, qué te parecen nuestras famosas primas? Preguntó Rosario a su hermano. Pues, añadió el joven con tono irónico, a mí me parecen unas verdaderas primas, pero de guitarra, por lo estiradas, agudas y hasta estridentes. Rieron de buena gana las muchachas a salida de Ramiro. A poco, Rosario quiso explotar un tanto más el criterio de su hermano en perjuicio de sus primas y en beneficio de Domi y, para ello, volvió a insistir en el tema, diciéndole a Ramiro. Ramiro, me parece que tú correspondes mal, sobre todo a Ercilia. Ella se esmera siempre en elogiarte. Entonces, cuando la veas, respondió Ramiro con burla festiva, le dirás que me pase la cuenta de todo lo que le debo por sus elogios, porque en otra forma no podré corresponderla. Tendrás que pagarle mucho, hermano. Porque ella dice de ti que eres su hombre ideal. En eso tiene razón completa. Soy y seré tan ideal que jamás llegaré a una realidad para Ercilia. ¡Qué orgullo, hermanito! Comentó Rosario un tanto festiva y otro tanto satisfecha por el resultado de sus preguntas. Domi escuchó en silencio el diálogo, que le causó cierta impresión, y mucho más lo que enseguida oyó responder a Ramiro. Claro que ahora estoy orgulloso. ¿Acaso no debo estar así cuando soy feliz? Al decir eso, Ramiro añadió una significativa presión de su brazo contra el de Domi. Esta sintió que una avalancha de sangre le subía al rostro. Una sonrisa iba a traicionar la afectada seriedad de su bello rostro moreno. A duras penas pudo esconderla bajo el ala del sombrero y las manos que levantó precipitadamente para disimular el arreglo del cabello sobre la frente. El carro bajó raudamente por la avenida Arce y, dando la vuelta a la plaza circular de Isabel la Católica, se detuvo ante el surtidor de gasolina. Bajó Ramiro para hacer llenar el tanque a full. Mientras el gasolinero palanqueaba perezosamente la bomba, quedaron las dos amigas charlando en el auto. Rosario aprovechó el momento para decir a su amiga. ¿Te pasa algo, Domi? Te noto un poco preocupada. Ay, Rosarito. A serte franca, te diría que hice muy mal en haber venido a este paseo. ¿No te agrada el hermoso día que vamos a pasar juntas? Después de lo que tú ya sabes, creo que yo no debo aspirar, no digo a la predilección, ni siquiera a la camaradería de Ramiro. Chica, ¿cómo se te ocurre eso? Ya sabes que eso es pozo sellado en mis labios. Pero, ¿crees tú que debo ocultárselo? Vamos. No te empeñes en nublar con tus escrúpulos el cielo de este día tan hermoso. Rosario. Yo debo decírselo. Se lo diré ahora mismo. Sería una traición el ocultárselo. Te ruego que te dejes de cosas. Ya tendrás ocasiones de sobra para eso. Es que tengo una inquietud tremenda, Rosario. No sé por qué pienso que alguna otra persona puede venir con el chisme. Y, entonces, figúrate. Ni siquiera tendría el alivio de mi sinceridad para con él. Rosario se acordó al instante de que el presentimiento de su amiga era muy fundado. Pensó en sus envidiosas y murmuradoras primas Alcazaba, en el gesto y en las actitudes de desagrado que había observado hacia un momento en ellas y, sinceramente, tembló por su amiga. Para tranquilizarse ella misma y al mismo tiempo consolar a su amiga, resolvió plantear el caso así. Mira, Tommy. Estoy de acuerdo contigo. Pero, si me permites, me ofrezco yo para decírselo todo a mi hermano.
Así, te evitas un mal rato y a mí me dejas una labor delicada, es cierto, pero que espero llenarla con suerte. No olvides que la confianza entre hermanos ofrece más recursos para tratar la cuestión con el tino y la sinceridad debidos. ¿Estás de acuerdo? Oh, Rosarito. ¿Serás capaz de eso? Ya lo verás, hermana. ¿Y todavía me sigues llamando hermana? Exclamó Domi conmovida. ¿No lo has sido en tantos años de colegio? Y no podrás serlo, como presiento, doblemente mi hermana, por el afecto y la voluntad de Ramiro. Antes de que termine de hablar Rosario, ya Ramiro saltaba al volante. Posiblemente escuchó las últimas palabras de su hermana, pues la miró con alborozada gratitud y luego expresión de ternura. Domi, abrumada por la generosidad de su amiga y, sobre todo, por la cariñosa mirada de Ramiro, se encendió en rubor que matizó bellamente el suave color trigueño de su cara y dio más profundidad a sus grandes ojos negros. Por su parte Ramiro, contentísimo al deducir que su hermana estaba colaborando empeñosamente a su felicidad, aceleró el motor para enfilar por el camino de San Jorge y se puso a tararear una alegre canción de moda. En Obrajes, a iniciativa de Ramiro que había comenzado por sacarse la americana, las chiquillas también se aligeraron de sus sacos y sombreros que fueron arrojados al asiento posterior. Con el busto traslúcido merced a las ligeras blusas de seda y las cabelleras ondeantes a la brisa, recibieron a pulmón lleno la delicia del ambiente de aquel bello día, comienzo del verano. Pasaron la ladera de Aranjuez y, bajando por el camino que va a lo largo de la playa del río, llegaron a esa maravillosa obra del Wadi, Cunca. Allí el paisaje era tan extraordinario que Ramiro quiso utilizarlo como maravilloso fondo para una foto de las dos muchachas. Detuvo el coche y buscó el lugar que le pareció más a propósito para que Domi y su hermana posaran ante la cámara. Tomada la primera pose, rogó a Rosario que preparara la máquina para tomar otra foto de Domi con él a su lado. Domi trató de evadir aquel deseo y se ofreció, más bien, a que posaran los dos hermanos para tomar ella la impresión. No, Domi. Tú con Ramiro, exclamó impositivamente Rosario, evitando con una rápida evasiva que su amiga tomara de sus manos la máquina. Por favor, Domi. Añadió cariñosa e insinuativamente el joven. ¿Cómo va a ser posible que me niegues esta pequeña satisfacción de perpetuar un recuerdo tan grato para mí? Sin esperar más, tomó a Domi por el mórbido brazo y colocándola ante el objetivo, él se puso al lado. En un impulso de cariñosa intimidad le pasó el brazo por su cuello. Enseguida, no contento con ello, Ramiro volvió a obligarla a posar sola para tomarle una aproximación. Después de ensayar la distancia, se acercó a corregirle la posición de la cabeza. Tomándola delicadamente por el mentón le hizo girar un tanto hasta buscar el perfil en que la gracia de esa cara fuera más artística al ser captada por el lente. Y, así, con un cuidado exquisito, como para realizar una obra de arte, el joven apretó el obturador. ¡Colosal!, exclamó Ramiro. Con esta foto voy a sacarme un gran premio de concurso. No me cabe duda, hermanito, intervino Rosario, pero el premio será debido a ella, no a ti. Sería el meridiano cuando llegaron al vallecito de Paica. Después de atravesar el poblado, en cuya plazuela dejaron el carro, los muchachos, con las cestas de provisiones al brazo, siguieron hacia la estrecha playa del río en pos de un sitio apropiado para el almuerzo. Eligieron un bosquecillo de eucaliptos con el suelo tapizado por una blanda alfombra de césped. A la sombra del árbol más coposo dispusieron sus viandas. La distribución de los sándwiches, de los fiambres, de las golosinas y de los vasos de refresco no fue sino la más deliciosa manera de extremar por parte de los hermanos sus atenciones y su afecto por Domi. Esta era servida y halagada a competencia por Ramiro y su hermana. A tal extremo se vio aquella abrumada de atenciones y ganada, con ello, su voluntad, que todos sus anteriores propósitos de mostrarse fría con su amigo quedaron frustrados. Pues, solamente portándose como una torpe y mal educada hubiera podido quedar sin retribuir el afecto de sus compañeros. A esto se añadía que el lugar apacible y de rústico encanto, lejos de todo refinamiento social, fuera de todo marco de forzada etiqueta, impulsaba a cualquiera a armonizar su conducta y su espíritu con la sencilla belleza y con la placidez de la naturaleza. Aquel paraje, encajonado casi entre dos pendientes, cobijado por las frondas de los árboles y arrullado por la canción de la corriente del río, invitaba a ser espontáneo, sencillo y sin dobleces. Se diría un trocito de paraíso terrenal hasta donde no hubieran llegado las asechanzas del mal. Después del almuerzo, ahí mismo, junto a las cestas, se tendieron los tres sobre el verde mullido de suelo.
Ramiro ofreció a Domi su saco para que en él reclinara la cabeza a manera de almohada. Rosario, con juiciosa prudencia, eligió para su siesta un sitio un poco apartado de los demás. Muy pronto cesaron las bromas y las risas. Los jóvenes, con la cara al cielo que asomaba azul y radiante por entre las frondas de los eucaliptos, dejaron que sus miradas se perdieran en el infinito y soltaron las amarras de sus sueños para dejarlos gozar de espacio, de silencio y de paz. Inmóviles las hojas de los árboles, imperturbable la calma del campo. Solo el río en su constante avatar les cantaba la canción infinita de una dulce y serena romanza. Rosario, sin inquietudes, se entregó a la serena paz de su espíritu y se durmió arrullada por el río. No sucedió lo mismo con Domi, cuyo espíritu zarandeado por sus inquietudes y preocupaciones, en vano trataba de aprovechar y anegarse en esa calma. Ramiro tampoco pudo hacer la siesta. En medio de la felicidad que sentía al estar junto a su amada, notaba que le nacía un fervoroso romanticismo. Y, en ese estado de ánimo, aquella canción del río fue el detalle que más le subyugó hasta hacerle exclamar en alta voz, pero como si se dijera a sí mismo: «¡Cuán bella es esa canción del río! Cómo da la impresión de que sus aguas se van, pero sin asustarse». Domi estaba muy cerca de su amigo. Creyó que esas palabras eran dirigidas a ella y en esa creencia, respondió: «Y, sin embargo, Ramiro, un río es como una vida lanzada hacia adelante. Jamás las aguas que ya pasaron han de volver a recorrer el mismo cauce». «No, Domi. A mí, la canción de este río me da la noción clara de una despedida sin ausencia». Linda paradoja, ¿verdad? Pero es así como la siento. Tiene la emocionada ternura de algo querido y bello que se despide, y al mismo tiempo es la esperanza de que su caudal se renueva sin cesar y sigue besando la misma orilla y que es la misma voz la que canta su misma canción. A través de un camino ignoto hacia el misterioso porvenir parece a momentos que el río va alejándose con su cantar. Pero el eco que se aleja se refuerza armoniosamente con el rumor que llega. Y, el río parece perenne y sempiterna la canción. Domi, ¿no te parece esto extraordinariamente bello? A mí, Ramiro, me causa melancolía. Porque veo en el río la eterna historia de todas nuestras vidas. Sus aguas, al pasar por debajo de una fronda o de un trozo de cielo, copian fugazmente el paisaje, tal vez quisieran detenerse para gozar el embeleso de un plácido lugar de la orilla o de un cielo preferido. Pero eso es imposible, la eterna ley de su existencia le empuja inexorablemente a seguir el declive. Y, si quisiera detenerse, violando las leyes de la física, entonces ya no sería río rumoroso y cristalino. Se trocaría solamente en una charca o en una laguna estática, con miasmas, con fango, sin canción de agua que es su vida. Entonces, ya no sería río, Ramiro, sino una porción de agua muerta, sin historia y sin destino. Con qué arrobamiento la escuchaba el joven y cómo llegó la admiración por la exquisita sensibilidad a aumentar su cariño. Acto seguido, Ramiro, volviendo de su arrobamiento y contagiado también de la manía de filosofar, siguió así. ¿Y, no te parece, Domi, que, a pesar de lo que dices, es muy bello y simbólico el destino de un río? Correr, correr sin descanso, atravesar comarcas y países, y, por fin, orgulloso de su caudal y de su fuerza, echarse al mar llevándose el secreto de las inmensas y variadas tierras por las cuales ha cruzado en su camino. Oh. Es lo más bello de la naturaleza. Yo creo que en el mundo solo hay una cosa superior al río. ¿Cuál es esa, Ramiro? El amor. Nuestro amor, Domi. Al decir eso, Ramiro resbaló sobre el césped hasta colocarse muy junto a su amada. Le tomó las manos. Depositó en sus negros ojos la mirada apasionada de los suyos, elocuentes para decirle ellos solos cuánto la amaba. Y, así, con la cabeza inclinada sobre la de Domi hasta sentir el calor de esas mejillas enardecidas y el embrujo irresistible de esa boca jugosa, Ramiro continuó. Sí, Domi de mi alma. Nuestro amor, que ha de ser como ese río, cristalino, incontenible, imperturbable. Que ha de seguir su curso por entre todo y a pesar de todo, hasta desembocar en la eternidad. Domi, sintiendo el efecto de esa apasionada eclosión de romanticismo, bajo el impulso de las palabras, de las miradas y de la fascinación de la juvenil masculinidad de su amado, se sintió caer en un cálido éxtasis. Entornó los ojos, contuvo la respiración y estremeciendo de ansia sus carnosos labios, se ofreció, con toda el alma acurrucada en su boca, al beso candente, largo y embriagador de su galán. Y, solo el río que deslizaba sus claras linfas entre los guijarros de cuarzo, se llevó el eco de ese ósculo de amor, como si quisiera evitar que los demás mortales fueran testigos indiscretos de esa felicidad.
Desde el fondo de la embriaguez en que había caído la muchacha, sintió, como un milagro de energía, el impulso de su femenil pudor que le permitió volver a la realidad. Incorporóse, evadió el sortilegio peligroso de una nueva mirada de Ramiro y alisándose los cabellos alborotados, exclamó con grave melancolía. ¡Qué loca soy, por Dios! ¿Cómo he podido llegar a eso? ¿Cómo? ¿Qué es lo que dices, amor? Demandó Ramiro, alarmado por la transición. Sí, Ramiro de mi alma. Esa es la verdad. Yo soy una pobre loca, que estoy tratando de poseer algo imposible. Algo que hoy me halaga, pero que mañana ya no podrá ser mío, ni estar siquiera al alcance de mis manos. Tommy hubiera querido en ese momento hacer su confesión ante el muchacho. Decirle lo que, en realidad, era ella, lo que tan arteramente aparentaba a su lado bajo el barniz de su educación. Contarle la mentira de su situación, elevada artificialmente con la generosa complicidad de Rosario. En fin, hubiera deseado decirle todo. Pero un temor superior a sus deseos y el incontenible afán de no nublar tan bruscamente esa gloriosa aurora que había comenzado a alumbrar en su vida, ansiosa, a pesar de todo, de un poco de felicidad, no le permitió ser franca y, muy apenas, como preparándose a la futura decepción, al próximo truncarse de ese idilio fugaz, pudo expresar así, aliviándose con la intención oculta de sus propias palabras. Ramiro, escúchame, le dijo, desasiéndose de las enardecidas manos del muchacho que habían vuelto a tomarla con anhelo de repetir el primer rapto de apasionado cariño. Escúchame. Te lo pido. ¿Acaso hacen falta más palabras para probar que nuestro amor es eterno e inmutable? Respondió Ramiro, aunque cediendo al deseo de ella y renunciando por el momento a un nuevo beso. Tu amor, Ramiro mío, no lo discuto. Lo acepto más bien tal como tú me lo expresas, eterno e inconmovible. Y, acepto también que sea como ese río que nos arrulla. Tú eres eso. El río, energía que corre, que avanza, que marcha sin detenerse en pos de su porvenir, acumulando nuevos caudales para echarse rumoroso y potente hacia el más allá. Pero, yo, Ramiro de mi vida, no soy más que un recodo de la orilla. Un sitio humilde, silencioso y rústico, en donde tus aguas han encontrado quizá un remanso cuyo suavísimo declive te permite pasar junto a mí muy lentamente. Tú no podrás hacer otra cosa que besar con tus aguas las humildes hierbecillas de la margen Y. Nada más. Seguirás luego tu camino, sin poder volver atrás ni detenerte a escuchar mi reclamo ni el impulso de tu generosidad. Y, yo, pobre orilla abandonada, quedaré en silenciosa nostalgia, viendo que es imposible trastornar las inexorables leyes del universo. Sí. Lo que tú quieras y lo que tú digas, adorada Domi. Por eso dije al principio esa paradoja que se me ocurrió. El río da la impresión de una despedida sin ausencia. Ya verás, Ramiro, cómo la realidad, quizás hoy mismo o mañana, te probará que no has hecho más que una bella frase. Hoy o mañana. Reflexionó el joven. Ah. Ya sé. Te refieres sin duda a tu viaje. A propósito. Dime. Te marchas pronto, ¿no es cierto? Tus papás estarán ansiosos de verte. Qué contratiempo para mí. Dime. ¿Vas a ir muy lejos? ¿Dónde viven tus padres? ¿Podré ir a visitarte? Tommy, alocada con estas preguntas, como si estuviera al borde del abismo en el que iba a arrojar su felicidad, en un supremo y desesperado trance, estaba a punto de gritar su angustia, de delatar su verdad, cuando sintió aparecer junto a ellos a su amiga Rosario, la cual, atenta a las últimas palabras de su hermano y comprendiendo el penoso embarazo de Tommy, se apresuró a decir: Déjala, por Dios, hermano. ¿A qué pensar tan pronto en la despedida? ¿No estáis satisfechos con un día tan hermoso y queréis malograrlo con preocupaciones que no nos son necesarias? Vamos pensando, más bien, en el regreso. Miren que estamos bastante lejos de casa. Así cortado el diálogo trascendental entre los enamorados, los tres comenzaron a hablar de futilezas, a recoger los enseres del almuerzo, a reír por cualquier cosa y, finalmente, a trasladar los cestos hacia el automóvil. Esta vez, al tomar asiento Domi logró ocupar el extremo opuesto a Ramiro, rogando a Rosario que se acomodara entre ellos dos. Ramiro que, en el primer momento no notó el cambio. Ocupado como estuvo en dar el arranque al motor, quiso detener el carro para invitar y obligar a Domi a que pasara junto a él. Pero las dos muchachas insistieron en seguir sentadas como lo estaban, pretextando que había que ganar tiempo para volver a la casa antes de anochecer. Este detalle, sin embargo, causó cierta desazón en el joven, el cual, con el talante cambiado, guió el carro guardando profundo silencio y un tanto herido en su amor.